Ser el mundo contable, fiscal y de los negocios. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. No, pero ahorita no. Estimados amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa BPS News. Lisbeth Vidal, muy buenos días. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos gracias. A todos nuestros radioescuchas. Su servidor y amigo Álvaro Cordón, vamos a platicar el día de hoy, como siempre, de algunas situaciones de carácter fiscal. El día de hoy vamos a platicar primero, antes que nada, en un tema de tópicos fiscales, platicaremos acerca de las devoluciones del ISR. Continuaremos con una entrevista en materia de seguridad social y en materia de muchos temas con un profesional, amigo y aparte una gente que verdaderamente es una experiencia para mí platicar con una sangre tan joven. Y por último cerraremos con algunas de las noticias de BPS News que están en el momento. Lisbeth Vidal, si te parece y sin más, vamos a dar inicio a nuestra cápsula del día de hoy. Tópicos fiscales. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Lo más relevante del mundo fiscal. BPS News. Bien, ahí estamos ya. Vamos a iniciar nuestro tema, Liz. Si te parece, hoy estamos en un mes posterior, estamos en el mes de junio y ya iniciamos junio. Ya se terminó el mes de la mayo, ahora entramos al mes del Día del Padre. Y en este mes toda la gente necesita saber y dice, oye, yo necesito dinero. Y hay gente que presentó su declaración anual y obtiene un saldo a favor y dice, oye, ¿y ese dinero se me devuelve o no se me devuelve? Esa es una primera premisa. 2, ¿cómo tenemos o cómo obtenemos la posibilidad de tener economía? Pidiéndole al fisco que nos devuelva nuestro dinero. La pregunta sería, ¿el fisco sí devuelve el dinero? Yo te hago esa primera pregunta. Sí, fíjate, Álvaro, que ahorita el periodo de convivencia de devoluciones automáticas, sobre todo de ISR, viene del periodo después de abril, en el mismo abril, mayo y junio. Siguen las devoluciones automáticas. Si por alguna razón tú no presentaste tu declaración anual en tiempo y la presentas ahorita y te sale saldo a favor, puedes pedir devolución del ejercicio 2022 y aplica el procedimiento de devolución automática. Técnicamente debería de ser la devolución automática a aquellos que presentaron en tiempo. Exacto, pero precisamente el fisco lo que hace es da un periodo adicional. ¿Por qué? Porque a lo mejor presentaste tu declaración en abril, Álvaro, y resulta que la autoridad no te devolvió. Entonces, la autoridad dentro de su plataforma tiene donde vienen los trámites fiscales, viene una página donde te dice consulta tu devolución. Entonces, tú ingresas ahí, ves tu devolución del ejercicio y te va diciendo cómo va el avance. Te puedes ir el proceso, te puedes ir depositada, dependiendo de cómo esté. Y entonces lo que hace es que ahí te dice, si no te devolvió, cuál fue la causa. Entonces, imagínate que tú presentaste tu declaración en abril en tiempo, en mayo no te devuelve, y entonces, atendiendo a lo que tú decías de que solo si presentaste en abril, pues prácticamente ya no te devolvería. Entonces, este plazo adicional que da la autoridad es para que si tú corriges esa anomalía que la autoridad detecta, entres en este periodo en donde todavía te devuelven de manera automática. Fíjate que lo primero que habría que platicar con nuestros amigos radioescuchas es que el fisco sí devuelve. ¿En qué condición? La primera es, obviamente, que hayas pagado a lo largo del año impuestos, y que esos impuestos, al llegar la declaración anual, tuviste ya más gastos que ingresos. Entonces tuviste o un saldo negativo, por lo tanto se te genera un impuesto que hayas pagado a tu favor, o que hayas pagado algo que haya quedado a tu favor. Claro, si no te pueden devolver. Sí, eso hablando de una persona, Álvaro, que tiene una actividad empresarial o que tiene a lo mejor honorarios,
porque a lo mejor aquella persona que tiene un trabajo, que tiene sueldos, finalmente a lo mejor tuvo gastos médicos, a lo mejor tuvo sus colegiaturas, a lo mejor tuvo no sé, una aportación al fondo de retiro, y con las retenciones que le hicieron en el ejercicio le va a quedar un saldo a favor. Regresamos O a que es inclusive, importante. Fíjate, o inclusive, si a lo mejor ese mismo asalariado guarda su dinero, tuvo algunos pequeños intereses y le retuvieron, puede tener un saldo a favor. O sea, no implica que siempre el saldo a favor provenga de más deducciones, dependerá del régimen en el que estés tributando. Por eso, pero al final, Liz, lo que es importante es que la gente entienda que el saldo a favor se va a generar porque tuviste en el transcurso del año, en el régimen que esté, pagaste impuestos. Claro. Pagaste, y al cierre del año tuviste, por los gastos que metiste o algo, ese saldo a tu favor. Sí. El saldo a favor se genera porque pagaste. Sí, porque pagaste y llamemos pago, Álvaro. ¿A la retención? Ajá, exacto, al pago provisional que yo hago o a la retención que me puede hacer es pago. Mi patrón o una tercera persona. Qué bueno exacto. Que lo aclaras, porque es pago. La gente, el que está asalariado, amigos, te retienen un impuesto y el patrón lo paga. Sí, es un impuesto que tú le pagaste al fisco a través de la retención que te hizo tu patrón. Claro, claro. Entonces, viene esta devolución y a lo mejor ahí te dicen, oye, fíjate que no me coinciden tus ingresos, entonces por eso no te devuelvo. Entonces, a lo mejor alguien está declarando otro ingreso o el patrón timbró algo adicional y tú no lo declaraste, y entonces habrá que corregir eso. A veces te dice, oye, manifestaste más deducciones de las que cumplen requisitos, entonces tendrás que revisar eso. En algunos casos empezó a salir la leyenda de que el retenedor no había pagado. Entonces, si el retenedor no había pagado, el SAT consideraba que ese saldo a favor no te lo podía pagar porque él todavía no lo había recibido. Sí, o sea, ¿cómo te voy a devolver algo que a mí no me han pagado? Claro, pero ahí pues finalmente no depende de uno. Yo soy responsable de lo que yo pago, pero yo no puedo ser responsable de lo que tú pagas. Pero el fisco siempre ha dicho eso. ¿Cómo voy a devolver un dinero que a mí no me ha llegado? Claro. Y digo, sí se da mucho de patrones que retuvieron a trabajadores, y cuando el trabajador pide devuélveme mi impuesto que tuve saldo a favor, el gobierno, el patrón, el gobierno le dice, oye, es que tu patrón no me ha pagado. Claro, entonces hay que ingresar, hay que ver la causa porque no están devolviendo, hacer la corrección. También, por decir, si tú pusieras otra clave bancaria que no es de la cuenta del contribuyente, pues también el SAT te dice, no puedo devolver a otra persona. Pero la verdad, el sistema del SAT te va dando ahí, inclusive el cálculo del SAT, el cálculo que hizo el contribuyente, y te das cuenta dónde pudo haber estado la diferencia. Oye, pero tienes muchos objetivos que dices ahí ahorita, Lisbeth Vidal. Muchas causas que el fisco está buscando que sí se logre dar la devolución. Sí, claro. O sea, porque la mentalidad de mucha gente es el fisco no quiere devolvérmelo. Entonces yo creo que no, yo creo que esta mecánica de la devolución automática, que automática sería que sin cuestionarlo te lo devolviera. Y quiero aclarar, sí existe. Sí. Cuando sí existe, y cuando fueron retenciones, están pagadas y está todo en orden, ¿te devuelve de inmediato? Sí devuelve, estuvo devolviendo, y inclusive si tú no has ingresado tu declaración, te está devolviendo de 4 a 5 días hábiles. Fíjate nada más. La verdad ha sido muy rápido, y esto hablando de personas físicas. Muy bueno, ¿Qué es lo que pasa, Álvaro? Claro que tiene que hacer una verificación, porque verifica los FDIs, verifica las deducciones, y entonces puede resultar un poco más sencillo. ¿Qué es lo que pasa si a lo mejor lo que tú decías, oye, mi devolución proviene de una actividad empresarial, un servicio profesional, y tus actividades son con un volumen considerable? Entonces ahí ya la autoridad a veces sí te dice, oye, mándame tu relación de ingresos-egresos, mándame
este rubro, porque acordémonos que en las personas físicas tú vas poniendo qué gasto hiciste. A lo mejor pusiste mantenimiento, a lo mejor pusiste, no sé, viáticos. Entonces, a veces la autoridad sí ya te pide el desglose específico de esos gastos que tú manifestaste, si es que la autoridad no los tiene registrados. Ahora, cuando una persona moral pide una devolución de ISR, también, Álvaro, puede otorgar la devolución la autoridad, pero ahí sí te va a ir pidiendo más situaciones dependiendo del giro. A lo mejor va a cuadrar, claro, que los ingresos, te puede pedir a lo mejor si tienes costo de ventas, cómo lo determinaste. Okay. Si a lo mejor inclusive tú compensaste pagos provisionales de ejercicios anteriores, te va a decir, oye, ¿de qué año compensaste y por qué estás compensando? Si estás aplicando una pérdida, también te pide el origen de la pérdida, cómo determinaste esa pérdida. Por eso ya está pidiendo, ya es el caso como tú dices, aquel que tuvo una actividad empresarial, que tiene una información contable más voluminosa, pues el fisco tiene todo el derecho de hacer una verificación de los cálculos correspondientes. Sí, claro, y como te comentaba ahorita al final, esto último que comenté es de la persona moral, no de la persona física. Entonces, también ahí hace más extensiva la revisión porque tiene que cerciorarse que esa devolución que vaya a realizar pues sea real y que no sea en este caso a lo mejor algo inventado, un fraude o una situación anómala. Oye, Liz, yo había escuchado, no sé si tú tengas claro el dato, pero el dato que mencionaba la autoridad era que daba devoluciones automáticas hasta 150,000 pesos. Hace muchos años era hasta 10,000. Subió a 30,000, 150,000 es una cifra muy fuerte. Sí, fíjate que en estricto sentido se puede solicitar. Recordemos que ya cuando estás hablando de montos mayores, tienes que presentar la declaración con una firma electrónica, no solo con la contraseña. Y entonces lo que pasa es que si bien ve de dónde proviene, sí te puede pedir también documentación. Un ejemplo, a lo mejor hemos tenido casos en donde quien tiene inversiones, la retención es mayor a lo que ganó en el año y resulta un saldo a favor, entonces la autoridad te pide, por decir, todas las constancias de todos los bancos para demostrar que esas retenciones son las que te están generando el saldo a favor. Entonces, sí devuelve, pero en la mayoría de los casos sí valida que la información sea real. Yo creo que si a ti o a mí o a cualquier persona nos piden que devolvamos algo, validamos que esté claro, debidamente que corresponda. Que corresponda. ¿No? Yo en esa parte es muy diferente decir, oye, sí tengo que checar a decir no te quiero devolver. Claro, y luego también, ¿qué pasó, Álvaro? Recordemos que después de este periodo que ya hemos pasado, de hace 3 años para acá, pues mucha gente tuvo que buscar otra fuente de ingresos. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene salarios, pero a lo mejor también vendió por plataforma electrónica, o a lo mejor gente que tiene salarios y a lo mejor empezó a rentar un departamento, o su casa de campo le empezó a rentar los fines de semana. Entonces, tiene también ahí otro capítulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente a lo mejor hizo el cálculo y en el sistema a lo mejor te aparecía que si solo declaraba sueldos y salarios, voy a poner un caso, te resultaban 10,000 pesos a favor. Y resulta que cuando sumas las plataformas electrónicas, no, pues ya no. Si no escogiste el pago definitivo, a lo mejor tu saldo a favor baja de 2,000. Entonces, ¿qué hizo la gente? Como el sistema te permite eliminar, pues eliminaban plataformas electrónicas y entonces tú decías, quiero que me devuelvan los 10,000. Entonces la autoridad te dice, oye, pues no procede la devolución porque no me coinciden los ingresos o no me coinciden las retenciones, porque recordemos que plataformas electrónicas retiene y entera. Entonces simplemente con que las retenciones no coincidan, el SAT no te devuelve. Entonces, ¿cómo podemos no garantizar, sino hacer que la devolución sea más ágil? Pues declarando los capítulos en los que estemos tributando. Lisbeth Vidal López, fíjate, te voy a decir algo que la gente no quiere escuchar, pero el fisco sabe más de cada uno de nosotros como contribuyente. Eso es un hecho. El fisco sabe que tú estás registrada
y que estás registrada en una actividad, 2 o 3 o 4 diferentes actividades. Y hay veces que el contribuyente ni siquiera se acuerda o sabe. Número 1. Número 2, o no quiere saber. Claro. Y entonces cuando el fisco toma, pues toma el ingreso de todas las actividades. Sí, no puede tomarlo parcial porque eres una sola persona. Eres una sola persona. Entonces, estimados amigos, recuerden ustedes que el fisco federal sí te devuelve los saldos a favor del impuesto sobre la renta que tú generes, siempre y cuando estén debidamente declarados y que se haya declarado de forma completa todo. Claro. Y para hacer esto, pues nosotros les recomendamos siempre se comuniquen con un profesional de la materia. ¿Dónde se podrían comunicar, Liz? Sí, al 55 52 11 11 25, y pues también vamos a estar dando alguna información durante todo el año, Álvaro, porque ya recordemos que ya entra de lleno la facturación 4.0 y hoy más que nunca es muy importante, primero, que tu constancia de situación fiscal esté bien para que cuando tú pidas la factura te la den de acuerdo con los requisitos actuales. Eso es un hecho. ¿Qué está sucediendo? A lo mejor si yo no tengo bien mi constancia de situación fiscal, llegas a lo mejor con el doctor o llegas a pagar algo y te dicen no le puedo facturar. Correcto. Porque no, los datos no están correctos. Deme su situación fiscal, siempre dicen. Exacto, entonces tener más cuidado, si ya teníamos el cuidado, tener más cuidado para este año para la parte de las deducciones. Deme su situación fiscal y no es que le contestes estoy quebrado. Tienes que dar un documento y te lo tienes que mostrar. Exacto. Porque se supone que no te lo deberían de pedir físicamente, pero la realidad es que es la única forma donde pueden constatar que les estés dando los datos correctos. Sí, porque acuérdate y la que actividad. te piden código postal y te piden el régimen en el que tributas, entonces pues a veces nos acordamos de muchas cosas, pero tal vez del régimen no sabemos exactamente cómo ni la se clave, llama. ni mucho menos. Y recordemos que tú le tienes que dar un uso al CFDI, Álvaro. Tú tienes que decir que si es gasto, si es adquisición, si es inversión, entonces tal vez después hablemos de eso, de esos catálogos del CFDI. Tendría que ser un programa completo, Liz, para definir qué uso se le da al gasto. Exacto. Yo creo, o al comprobante, al CFDI, no al gasto. Yo creo que es un programa, Steffi, por favor apúntalo, porque es un temazo el que acabas de tocar y sale como siempre al final. Te agradezco mucho, vamos a un corte y continuamos. Les recordamos nuestro teléfono 55 70 10 6987, repito, 55 70 10 6987. Puedes mandar tu WhatsApp, lo que quieras, ahí lo estamos escuchando y lo estamos viendo. En las preguntas también aquí las vamos pasando cuando nos las vayan llegando. Recuerden que nos encuentran a través de Spotify 24/7 buscando BPS News y en todas las redes a través de buscar @Buró Profesional. Vamos a un corte y continuamos. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. BPS News desde otra perspectiva. Síguenos en redes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como @Buró Profesional de Servicios SC. WhatsApp 55 70 10 69 87. Hola estimados amigos, su servidor Álvaro Cordón, estratega en el área fiscal y patrimonial de diversas empresas, catedrático de la Universidad Nacional y socio de Buró Profesional de Servicios. Estamos aquí para darte la mejor asesoría corporativa y patrimonial en el ámbito empresarial. Son 39 años, mismo compromiso, mejorar cada día para brindarte el mejor de nuestros servicios. Siempre manteniendo la esencia de nuestros valores. Gracias por ser parte de nuestra historia. Buró Profesional de Servicios, marcando la diferencia. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias.
Estamos de vuelta. BPS News. Noticias desde otra perspectiva. La entrevista. Aprende de los expertos. BPS News. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en la parte de la entrevista. Y en este momento vamos a tener a un buen amigo que se llama el contador público José Gerardo de la Fuente Arteaga. Mi estimado José Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Muy buenos días, Liz, y gracias a su auditorio. Qué gusto saludarte. Y déjame empezar primero, antes que nada, emocionado, porque eres el hijo de mi querida amiga Guadalupe de la Fuente, y dos, más que nada, eres el nieto de mi maestro, mi gran maestro y amigo José de la Fuente Mejía, que en paz descanse, pero gran maestro, precursor y creador en materia de todo lo que es seguro social. Así que se ve que traes de abolengo todo el conocimiento en materia de seguridad social. Exacto, Álvaro, ¿qué te puedo decir de ellos? Venimos de un linaje completo de seguridad social, especialistas, IMSS siempre, y pues aquí estamos a la orden en lo que yo les pueda ayudar. Anduve escuchando los temas que están tocando y no me queda más que pensar que tenemos que trabajar mucho por la seguridad social. Esta relación tripartita de Estado, trabajador y patrón es bien importante para todo lo que ustedes venían comentando y bueno, y esas y muchas otras cosas más. Exacto, Gerardo, pues bienvenido y empezando tal vez con las preguntas, finalmente tú que eres una generación joven, ¿cómo ves todos estos cambios que se han venido dando en los últimos años respecto de la seguridad social, Gerardo? Pues han sido cambios bien importantes para nuestra generación. A nosotros, si solo vemos el tema de seguridad social por el tema de retiro, pues tenemos muchas cosas que hacer los jóvenes. Veo a jóvenes muy desinformados, veo a papás que también solamente están revisando algunos temas de aquí en adelante. No estamos viendo el pasado del por qué se dieron esa situación. Y para revisar nuestro presente, pues hay que siempre pensar en por qué vino esto y hacia dónde vamos a ir. Entonces, es importante tomar decisiones hoy en seguridad social para que los jóvenes tomemos acción. Los jóvenes nos debemos de informar bastante los temas, entender que la seguridad social no solamente es un hospital o solamente es el doctor en primer grado que me trata rápido, porque así es nuestro sistema del IMSS, ¿no? Entonces, estos temas se han vuelto bien interesantes y los cambios que nos ha tocado a nosotros los jóvenes, pues no son más que retos para que vayamos hacia adelante y tomemos buenas decisiones y no repitamos errores que pueden afectar. Oye, Gerardo, aquí... Adelante. Se me cortó aquí, yo no te escucho. Adelante, Liz. ¿Sí, nos escuchas, Gerardo? Yo sí escucho perfectamente bien. Okay. Haz de cuenta también en esta parte viene, y creo que has comentado, el ver hacia futuro, pero con conciencia. Recordemos que las nuevas generaciones o la gente que inclusive ya no hizo nada, pues no va a recibir una pensión fija al final de su vida. Y esto va a ser un gran cambio, porque si bien hoy hay gente que recibe una pensión de un salario mínimo, de 3 salarios mínimos, pero ya es de forma garantizada y esto no va a suceder pues de aquí a 40 años o de aquí a 45 años con muchas de las personas, y entonces tenemos que trabajar más con las nuevas generaciones en esta parte de finanzas personales para que cada uno vaya haciendo su destino. En ese sentido, un gran visionario, Bill Gates, decía, no es tu culpa si naciste pobre, pero sí es tu culpa si mueres pobre. Entonces creo que estamos en muy buen momento de ver opciones, de ver alternativas y con esta parte de la seguridad social que se maneja, si bien el Estado es el responsable de manera directa, de manera jerárquica, pues también uno puede hacer lo propio para llegar a una edad mayor, pues siempre con un mayor beneficio y en condiciones favorables. Exacto, Liz, tú hablas de un tema muy importante, la responsabilidad.
y han mostrado la OSDE este cambio importante que hay en la responsabilidad. Antes dependíamos de un patrón totalmente, ahora la seguridad social depende de nosotros. ¿Cuántos de las personas que están activos en el campo laboral ya no son ni siquiera dependientes de un patrón, son independientes, como ahorita lo están mencionando en algunos temas fiscales, o seguramente los mencionarán? Entonces, esa importancia y la relevancia que tiene la seguridad social ya va a depender más de nosotros mismos, no de alguien más. Eso ya se viene manejando desde hace muchos años y, como bien dices, hay que tomar decisiones para que no nos gane, para que sea un tema que nosotros tomemos acción y nosotros veamos. Ahí en tema de pensiones sí les puedo compartir que incluso las pensiones del 97, que son las que nos tocan ya a los jóvenes y a algunas personas que no trataron de manera correcta la ley 73, son pensiones incluso menores que los salarios mínimos. Entonces, como bien, no están ni garantizados, no tenemos aguinaldos, no tenemos incrementos. Entonces, sí es importante que los jóvenes veamos ese panorama y aterricemos muchas cosas que debemos de estar haciendo desde el día de hoy. Oye, Gerardo, yo tengo dos temas que ahorita lo que mencionó Liz. Primero, hay un tema de vida, hay una etapa en la seguridad social que es el tema de vida, que es toda la etapa productiva que tienes, porque hoy tenemos a mucha gente que no es solo trabajadora bajo un patrón. Hay mucha gente que es independiente, hay gente que está por honorarios profesionales, hay gente que ahora ha puesto cientos de pequeños negocios y quieren saber si pueden tener una seguridad social independiente. Ellos no tienen un patrón, sino que ellos mismos son sus patrones. Esa es una primera pregunta. Y una segunda pregunta muy rápida es que los jóvenes, como bien dices, los jóvenes que son del 97 para acá, que se han inscrito posterior, aunque pueden haber viejitos, pero en la ley después del 97, saben que ellos tienen que ir creando su reserva para el futuro. Y la realidad es que no lo están haciendo. Tus recomendaciones, Gerardo, tú como un hombre joven. Pues de la segunda pregunta, Álvaro, que hagamos acción hoy. Existen ya PPRs, existen planes a más corto plazo, pero que el objetivo sea, respondiendo la primera pregunta, lo importante de la seguridad social es que primero tengamos la necesidad y que sea el individuo el que la tenga. Seguridad social es sistema médico, seguridad social es pensión de orfandad, pensión de retiro, algunos otros temas, gastos funerarios, todo lo que normalmente no prevenimos, estamos hablando de seguridad social. Sí. Entonces, normalmente sentimos esa necesidad cuando ya vienen los hijos o cuando nos casamos pocas veces o en algunas con una es más que suficiente, Gerardo, con una. Exacto. Entonces, lo importante es tomar acción. Sí hay muchas formas de entrar al sistema de seguridad social de manera independiente, tanto a los que son ley 73 como 97. Entonces, lo más importante y lo que yo recomiendo es primero sentir la necesidad. ¿Qué nos ocupa o qué nos preocupa? Nuestra familia, nos preocupa a nosotros. Conozco a mucha gente que no tiene ni siquiera actualizado su Afore al tema de beneficiarios. Entonces, hubo bastantes decesos en pandemia y no están pidiendo los saldos que tenemos derecho para pedir esos fondos que se recuperan, y eso también es seguridad social. Claro, tener partes de una situación importante, que es tener actualizado todo, tu domicilio, tu CUR, tu acta de nacimiento, tu misma INE, que no esté vencida, o sea, una serie de cosas que con independencia de la seguridad social para todos los trámites tendrían que tener una congruencia. Entonces yo creo que no importa la edad que tengamos, hay que tener todos esos documentos debidamente como alineados, ¿no? Sería la forma. Y luego de lo que has dicho, pues ya existen también programas, como lo mencionas, para que aquel que es independiente, ¿no? Estas nuevas generaciones que ya muchos son freelance o tienen sus negocios propios. Entonces, finalmente, tienes varios programas en los que te puedes asegurar contando con todos los beneficios que a lo mejor antes solo te daba el ser trabajador, ¿no? En ese sentido, siempre acercarse a un profesional en la materia, porque ¿qué es lo que también sucede? Y te ha de haber tocado también hay gente que vende lo que no es afuera en el mercado.
O sea, te voy a lograr esto y me vas a ir dando dinero y yo te voy a hacer y yo te hago la búsqueda. Entonces creo que también eso es importante. Tú en este sentido que estás ahora participando en Coparmex, Gerardo, dinos cuál es la búsqueda de Coparmex, porque pues es un grupo importante y tú estando participando pues en la Comisión de Seguridad Social, ¿a qué van abocados en ese sentido? Pues vamos abocados mucho a la información, Liz. Justamente educar desde el empresario hasta el trabajador, el colaborador, cuáles son sus derechos, sobre todo qué es lo que están pagando y qué es lo que no están utilizando. Yo siempre he dicho que no hay cosa peor que pagar por algo que no tengo ni idea de cómo usarlo ni cómo utilizarlo. Entonces, el Seguro Social, el IMSS específicamente, tiene muchas virtudes, tiene muchas también parteaguas. Entonces, hay que saber bien cómo utilizarlo, qué es lo que estoy pagando al patrón, al colaborador, cómo hacerlo también. Ustedes bien saben que si tienen un accidente y no lo tratamos de manera correcta, puede ser un riesgo tanto para el patrón como para el trabajador en tema de salud. Entonces, todo eso nos enfocamos directamente en Coparmex, aparte también de estar pendientes a reformas que nos puedan afectar. Nos iba a afectar un tema de que querían quitarnos las 10 afores, se metió fuerza y presión por parte de Coparmex, y así es la manera en que nosotros pues podemos hacer esa pues fuerza, digamos, política, ciudadana, empresarial, para poder lograr el involucrarnos y que no dejemos pendientes esos temas. Oye, es un tema muy grande. Oye, entonces, yo te pediría en un mensaje para que tú ahí en Coparmex, pues ya sabes, escarbes, con que saquen una campaña hacia los jóvenes que diga, comienza a ahorrar para tu futuro, guarda, ponle, deposita, porque si nada más nos dicen guarda para tu futuro, se oye como anuncio de agencia de seguros y se acabó. Pero de verdad, los jóvenes no lo hacen. Van pasando los años y los jóvenes no guardan. Yo veo aquí un par de jóvenes y no guardan. Y si no guardan, de veras el futuro te va alcanzando, ¿eh? Y los jóvenes tienen que entender que si no vas depositando en esas cuentas, Liz, el día de mañana que quieras tener un retiro programado, pues va a ser de nada. Claro. Exactamente, Álvaro. Sí, esos foros los tenemos, desafortunadamente a veces no tenemos la fuerza. Les voy a pedir también de su ayuda para cuando los tengamos, hagamos difusión. Nos encantaría que estuviéramos llenos de jóvenes que comprendieran estos temas. Tenemos ahí un sector especial con un presidente de empresarios jóvenes en el centro del Estado de México, donde hemos metido mucha fuerza, incluso hasta en Cámara de Diputados, para que esto se haga más difusivo, porque sí, efectivamente, confundimos el tema de seguridad social solamente con pensiones o con tema médico, sí. Y es muy amplio, hay que revisarlo. Como bien dices tú, el hecho de tomar una decisión para seguridad social, ya hasta la podemos dividir. Podemos tomar solamente la parte de retiro, podemos tomar solamente el tema médico, podemos tomar, o sea, lo que el Seguro Social quiere, pues obviamente es que estemos ahí. Yo siempre les digo en mis ponencias que me digan, y así hasta con números, a pesar de que los servicios médicos o estos gastos médicos mayores o menores nos den ciertos beneficios y atención, no he encontrado alguno que tenga el costo que tiene el Seguro Social con sus claro. Temas, ¿no? De atención en primer nivel. En otros niveles no lo veo así. Pero normalmente el debate del Seguro Social es por eso. Y yo les digo, no, hay que entender más bien cuál es la división, qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos y qué es lo que tenemos que invertir, como bien dices tú. El tema de retiro se vuelve un factor muy importante, el tiempo, y bien dices, el tiempo nos come. El mexicano somos mucho de ahorita lo hago, ahorita lo firmo, ahorita entonces esos ahoritas nos van a costar muy caros, como bien dices tú, si no lo hacemos desde el día de hoy. Entonces sí les pediría su apoyo para Estamos que esos foros los tengamos. Cuando tengas algún foro de esos de Coparmex, te pido de favor, tenemos la comunicación vía la licenciada Vidal o un servidor, tienes la confianza y la amistad de veras para decirnos, y por lo menos en el ambiente universitario, en el ambiente de los jóvenes que escuchan este programa, invitarlos y poder tener esto. Lisbeth. Sí, exacto. Y fíjate que acabas de decir algo muy importante. Tal vez de repente el tiempo nos gana, entonces
¿qué tenemos que tener? Pues primero tener tu número de seguridad social, ¿no? Hace poco nos llegó un caso de una empresa en donde a un joven entró a trabajar, le pidieron su número de seguridad social, dijo no lo tengo, voy a tramitarlo, se tardó 3 días, pero en esos 3 días se cayó de un andamio. Entonces decía la chica de la empresa, es que nunca me dio su número de seguridad social. La esposa con el chico llega al IMSS y decía, pues es que la empresa no le dio su número de seguridad social. Entonces recordemos que todos tenemos un número de seguridad social, si apenas vas a empezar a trabajar tendrás que tramitarlo y por consiguiente tendrás que abrir tu carnet, que es indispensable, abrir tu carnet, sacar tu credencial y entonces sí, no importa en qué parte del país andes, teniendo ese número de seguridad social y estando en la base de datos te van a atender. Entonces, si tú piensas que no lo vas a ocupar, yo aún así te diría o les diría, tramítalo, porque nunca sabemos si te puede pasar un accidente, si a lo mejor con los recursos que tienes puedas pagar una enfermedad mayor y entonces no te cuesta nada tener esta base actualizada. No sé cuál sea tu experiencia en ese sentido, Gerardo. Totalmente, Liz. Estamos muy desaprovechando el mismo sistema que tenemos, donde podemos darnos de alta 5 días previos. No nos cuesta nada más que al patrón administrativamente dar la baja si es que no se presenta esta persona. Y en tema de nosotros, y volviendo a hablar de la responsabilidad, justamente lo que nos toca como derechohabientes es ir a nuestras consultas. Yo siempre soy promotor también de esto. Aunque no tengamos nada, nuestra primera consulta le da un expediente médico a la persona. Entonces, no es lo mismo tener una emergencia con un expediente médico que ahora ya lo tiene de manera electrónica el Seguro Social. Entonces, a ir ya con ese expediente y teniendo un historial y sabiendo hasta cuál es nuestro salario base de cotización en donde trabajamos. Amigo, si no hacemos ese trámite... Perdóname. Perdón, adelante. Si tú me dijeses hoy, ¿cuánta gente en el país? ¿Somos 130 millones? Sí. Si somos 130 millones de personas, ¿cuánta gente habrá pisado el Seguro Social? Nada más para que tú me des una idea del número de gente que asiste al Seguro Social. Porque ese dato que dices, el tener un archivo electrónico, el saber una consulta, es un trabajo ya nada más de entrada gigantesco. ¿Hacia cuánta gente el Seguro Social podrá haber dado servicio? Invéntame el número, por favor, Gerardo. Si nos vamos a estimados, nos vamos a un mínimo, un 40-50% de la población, Álvaro, considerando que somos el derechohabiente, el trabajador, y damos de alta a nuestros beneficiarios, que son nuestras esposas, nuestros hijos, o los familiares que... Oye, nada más, me estás diciendo más de 60 millones. Oye, es más que todo... el dato. Es más que muchas poblaciones de toda Europa. O sea, es que es impresionante lo que cubre el sistema de seguridad social. La crítica ante el Seguro Social es muy simple. El saber que le das un servicio a más... Hombre, se habla cuando de repente en México se ha dado mucho la palabrita de decir, somos una seguridad como Dinamarca. ¿Cuántas veces en esos 60 millones entra? Me explico. O sea, es un servicio monumental, gigantesco el poder tener el servicio al Seguro Social. Sí, no, tremendo. Es una capacidad impresionante la que tiene. Y si exploramos el Seguro Social en solamente su segundo nivel en adelante, no tiene comparación. Incluso tiene hasta premios internacionales, pero es obvio que los primeros filtros pues va a tener sus deficiencias. Atiende un doctor en 20 minutos a N cantidad de pacientes al día, entonces es la misma persona. El doctor también es una persona, hay que entenderlo, ¿no? Entonces... Es muy importante entender cuál es el sistema completo de salud del Seguro Social para comprender la magnitud y entender todo lo que tú bien estás mencionando, Álvaro. Claro, y la constancia, fíjate, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Nuestra cultura de salud, Gerardo, se vuelve correctiva. Es decir, ya Exacto. voy, ya que se me cayó el diente, ya que traigo la infección, ya que ya no puedo a lo mejor respirar, y entonces todo se vuelve urgente. Y entonces es donde viene la incapacidad de dar un seguimiento a los padecimientos. El sistema de salud de México está creado
o sea, de manera preventiva, lo que tú decías, voy a mi primera consulta, aunque no tenga nada, voy dándole seguimiento, y al menos mi experiencia con las personas que van dando seguimiento, créeme que los canalizan, los mandan a especialidades, les dan los estudios, pero si yo llego ya con una urgencia y quiero que me atiendan de aquí a 2 días, que me manden los estudios en una semana, pues normalmente no sucede. Entonces, de ahí la importancia de que si está pasando algo, asistas, te atiendas, de seguimiento. Inclusive el programa para adultos mayores es un programa donde inclusive si el adulto ya no puede ir, le dan la medicina, en algunos casos van a su casa. O sea, la verdad sí hay un sistema integral. Tal vez solo nos quedamos con la primera parte de la clínica, pero también si no hacemos todos los trámites, cuando llego, pues no tienen mi expediente, no hay carnet, y entonces resulta más complicado, ¿no? Había un tema también que estaba viendo con los patrones, porque parte del problema está que si yo me siento mal, en esta parte de que si me toca en la mañana, me toca en la tarde, pues a veces el patrón no da ese permiso. Y entonces el patrón también debería ser consciente de decir, oye, pues ve y tráeme tu comprobante de tiempo, ¿no? Porque no es solo voy al doctor y pues ya no fui o hice algo, sino es tráeme tu comprobante de asistencia y entonces sigues con el proceso. Pero estás hablando de muchas cosas, Lisbeth, que la gente no conoce. No conoce. Gerardo tiene la experiencia y déjame decirte que lo estoy viendo y él sabe que ya se compromete con nosotros a otro programa donde vamos a platicar de todos estos detalles. Oye, la gente quiere saber, ¿dónde me quejo que no me atendieron? ¿Dónde puedo ir a presentar esto que estás diciendo? ¿Cómo puedo darle seguimiento? Hay muchas cosas de las pequeñas cositas en el seguro que por supuesto que existen. Ojo, siempre basado en que son seres humanos, ¿eh? Claro. Siempre basado en eso. Y yo quiero, Gerardo, comprometerte con nosotros, pero no con Lisbeth y con Álvaro. Esos somos amigos y sabemos que contamos contigo. Comprometerte un poquito con los radioescuchas a que podamos tener tu voz en materia de seguridad social para poder tocar temas de relevancia que la licenciada Vidal y un servidor manejamos, pero que tratamos de ser portavoz. Sí, exacto. Claro, bienvenido, sí. Y cuenta con el espacio cuando tengas que dar algún anuncio para que también los radioescuchas los puedan tener y estar informados y pues prever su futuro. ¿Dónde te conseguimos, independientemente de qué está pasando en este momento, las líneas y los mensajes? Pero para quien nos escucha, Gerardo, ¿dónde podemos contactarte? Nos pueden contactar en nuestra línea de siempre, Álvaro, la 55-57-03-0300. Ahí se pueden comunicar, o me pueden contactar ahí en nuestro Facebook de la empresa, en mi LinkedIn, ahí lo tienen también en Gerardo de la Fuente. Y pues es un gusto estar con ustedes cuando necesiten siempre estos foros. Aquí estamos disponibles para BPS, aquí estamos siempre atentos. Y pues muchas gracias por este espacio. Sí, efectivamente al final Liz comentó varios temas muy relevantes, muy importantes. También soy procurador empresarial del Estado de México en temas IMSS por parte de Coparmex Metropolitano, y todos estos temas que ustedes mencionan también los revisa el Seguro Social. A veces parezco vendedor de seguros del IMSS, pero el tema de Prevenims se ha vuelto un factor importante para también ayudar a esta capacitación al empresario y al trabajador. Entonces, con todo gusto abrimos los canales y nos compartimos para estar en esta difusión importante y relevante para todos nosotros. Sí, yo creo, Gerardo, y de veras aprovechando la experiencia tuya de Lupita, que sé que nos está escuchando, y aparte de mi maestro de la Fuente, que nos está viendo y siempre me está vigilando, siempre me lo decía, Alvarito, te estoy vigilando, no te preocupes. Y recordemos que en BPS, Gerardo, cuando empezamos a llevar la parte de seguridad social fue por tu abuelo. O sea, claro. Entonces siempre es un gran placer. Fue quien nos apoyó para iniciar en esa área. Recordemos de su abuelo y después de su tía y su mamá. Claro, Cristi. Claro. Así que siempre es un placer trabajar contigo, y sí creo lo que acabas de decir. Yo creo que es más el desconocimiento que existe de la institución que lo que tenemos de conocimiento. Creo Exacto, que claro. Tenemos que trabajar mucho, Liz.
y quedas formalmente invitado a ser parte de este equipo de trabajo. Gerardo, te mando un fuerte abrazo a ti, a toda la familia, y Liz, pues más que agradecerte a ti la invitación que le hiciste a Gerardo. Gracias, Gerardo. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Próxima oportunidad. Un abrazo. Vamos a un corte y continuamos. Estamos en BPS News. Gracias. Hasta luego, buen día. El hombre light se alimenta de noticias, mientras que el hombre sólido procura hacer una síntesis de ellas. Vamos a un corte. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Soy Lisbeth Vidal, socia directora de BPS. Somos una firma cuyos principios éticos son la piedra angular de nuestros procesos y estrategias. La honestidad, confianza, lealtad, profesionalismo, trabajo en equipo y actitud de servicio han regido el día a día en BPS por más de 37 años. Para tener material siempre nuevo, basta confiar en las noticias. Estamos de vuelta. BPS News, noticias desde otra perspectiva. Noticias, el día a día con BPS News. Yo no sé por qué se ríen aquí, pero yo veo que siempre se nos va el tema cuando sale un invitado que quiere platicar y que tiene un tema interesante, se acabó el programa. Sí, claro. Se acabó el programa y no, aquí no nos pone en orden. Pero la verdad, sí, Dan y Steph están jugueteando. Yo, Lisbeth, quisiera ver qué noticia tienes relevante. Sí, fíjate que el día de ayer, Álvaro, fue publicado en el Diario Oficial ciertos lineamientos que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social publican respecto del teletrabajo. Viene ya a regular esta parte, pero esta parte de que salga publicado va enfocado a que se va a empezar a revisar. Es decir, aquellas empresas que ya manifiesten un contrato de teletrabajo, ya la autoridad va a tener la facultad de ir a revisar, ¿no? Voy a poner como un caso porque el decreto hay que acabarlo de leer y ver el contexto, pero recordemos que aquel teletrabajo te decía, la persona puede estar trabajando desde su casa, deberá tener internet, deberá tener una condición cómoda, tendrá que tener una silla ergonómica, y entonces si tú también ya estás aceptando que tienes trabajadores en este sistema, entonces tú también te tienes que cerciorar que cumplas con todo eso, porque si la autoridad hiciera esa supervisión, pues puede empezar a encontrar deficiencias que tienes que arreglar, pero también vendrán las multas correspondientes. Entonces creo que las empresas hoy, Álvaro, tienen que definir sus contratos, qué tipo de contratos tienen, porque me ha tocado ver que la gente, tú le preguntas, oye, ¿cómo trabajas? No, pues yo estoy en home office. Y entonces no sabemos si es teletrabajo o si es trabajo a distancia. Hablando de la Ley Federal del Trabajo, que son dos modalidades diferentes. Fíjate qué dato tan interesante. Estoy en home office. Definir, ¿estoy trabajando a distancia o es teletrabajo? Exacto. Ya cambió todo, porque el home office es un término coloquial de no voy a mi empresa. No voy a la oficina. O sea, no voy a la oficina, pero en términos legales, o es teletrabajo o es trabajo a distancia. Entonces, las empresas tendrán que definir en qué modalidad están, porque hay unos que dicen, yo solo voy un día, yo ya no voy, yo voy 3 días a la semana, porque de eso va a depender cómo puedas tú como patrón soportar cuando llegue una revisión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, yo creo que estaremos hablando de un programa de esto más adelante, porque te digo, el que salga publicado ya con los lineamientos en el Diario Oficial significa que la autoridad va a poder empezar a vigilar esto. Entonces, una noticia a mí me pareció muy importante y que estaremos hablando en los próximos programas. Extraordinariamente relevante para poder tomar decisiones. Extraordinariamente relevante para poder tomar decisiones. Yo sí creo que en ese aspecto va a cambiar,
Va a cambiar y está cambiando ya el destino del futuro. El teletrabajo es otra cosa. Hay trabajos que sí son absolutamente a distancia, pero ese de que ibas un día, dos, y hoy hasta está migrando, es 2 días a la semana. Fíjate, empezaron empresas que van un día, luego ahora van 2 días, ahora van a pensar en 3 días para ir regresando a la oficina. Y que no hay como una línea. Tenemos empresas, Álvaro, que auditamos en las que el teletrabajo como tal funciona, hay mayor productividad, la gente está más contenta, pero tenemos otras empresas donde el teletrabajo saturó a los colaboradores, sí. Están trabajando más desde su casa e inclusive las condiciones a lo mejor no son las adecuadas. Y hay otras que se demostró que el estar en teletrabajo no era lo adecuado, las ventas o los resultados bajaron y entonces tienen que regresar para volver a subsistir estas empresas. Entonces no hay una línea definida, cada empresario irá definiendo qué le conviene poco a poco. Y volver a tomar los estándares. ¿Qué sí está pasando? Que obviamente en muchos casos el teletrabajo o el trabajo a distancia pues ayuda a estas partes de conflicto del tráfico. No, sí, ayudó para vivir más, el tráfico en la ciudad sea más ligero, porque la gente ya no se saturaba. Exacto, entonces pues creo que vienen muchas modificaciones y vienen muchas adecuaciones por parte de las empresas a estos nuevos sistemas. Déjame para cerrar el programa, Liz, porque ya me están poniendo ahí, ya. Nada más quisiera declarar que el día de ayer también ya salió una publicación de un nuevo registro que se va a tener que hacer para todos los que son REPSE. Nuevamente un registro donde tendrán que cumplir una serie de obligaciones, yo creo que hay que ir al diario oficial y platicarlo, donde van a tener que ver todos los nuevos lineamientos para actualizar y ver que estén cumpliendo con las obligaciones de REPSE, porque muchos han dicho que se ha convertido en el outsourcing especializado. Bueno, el REPSE es un servicio, un control, un registro de patrones que dan servicios especializados. Hacen un nuevo registro y van a estar vigilando las empresas. Claro, y fíjate que en este sentido, Álvaro, mi recomendación sería no te inscribas por inscribirte. ¿Qué está pasando ahorita? Ese es otro dato. La autoridad ya está mandando requerimientos de, oye, no has cumplido con los informes del año pasado, dice, no has cumplido. No y entonces dicen, es que yo no sé presentarlo, pero muchos se dieron de alta solo por tener registro para poder participar con algún cliente, a lo mejor no los contrataron, no hay algún método específico o delineado de cómo darse de baja en el REPSE. Entonces, viene una serie de cosas de que no solo es me doy de alta y ahí se queda el registro. No, vienen obligaciones. Vienen obligaciones, vienen responsabilidades y al no cumplirlas, pues vienen multas. Entonces, pues yo creo que eso se los diremos, pero en próximos programas, Lisbeth, porque se nos acabó el tiempo. Amigos, nos vemos en la próxima cápsula de BPS News. Ahora sí que nos despedimos. Muchas gracias, Lisbeth Vidal López. Y a sus órdenes se despide su amigo Álvaro Cordón. Nos vemos. Hasta la próxima cápsula y ya terminamos. Contamos con especialistas que dan soluciones contables, fiscales y administrativas a las necesidades de tu empresa. BPS, tu aliado en los negocios. Son 39 años. Mismo compromiso, mejorar cada día para brindarte el mejor de nuestros servicios. Siempre manteniendo la esencia de nuestros valores. Gracias por ser parte de nuestra historia. Buró Profesional de Servicios, marcando la diferencia.